todos. Bienvenido a la cosecha. Perdón. Bienvenido a la cosecha Christian Ministry. Los que están conectándose por las redes sociales. Dios les bendiga. Buenas tardes. Quiero compartir contigo esta porción, esta palabra que Dios ha puesto. Se pueden sentar, amados, se pueden sentar. Quiero pues iniciar una serie que Dios ha puesto en mi corazón acerca de la historia que aún continúa. Y quiero empezar con esta imagen. Imagínese usted, ¿verdad? Que alguien compra un automóvil muy moderno, ¿verdad? Y tiene un potente motor, tiene un diseño espectacular y toda la tecnología disponible. Sin embargo, cuando intentamos conducir este automóvil, descubrimos que hay un problema. Y es que el tanque de la gasolina está completamente vacío. El auto tiene todo el potencial para avanzar, pero sin el combustible no llegará a ningún lado. De manera similar, Jesús había preparado a sus discípulos 3 años. Lo había preparado, ellos habían visto milagros, ellos habían visto prodigios, habían escuchado las enseñanzas del Señor, habían presenciado su muerte y aún su resurrección. Ellos tienen el conocimiento, tienen el llamado y aún el deseo de servir. Pero Jesús dijo: no salgan todavía, esperen la promesa del Padre. ¿Por qué nos preguntamos eso, verdad? Porque el conocimiento sin el poder del Espíritu no era suficiente. La misión que tenían por delante solo podía cumplirse con el poder de Dios. Amén. Y entonces, hoy comenzamos esta nueva serie, la historia que aún continúa. Y es muy significativo esta historia, porque no comienza con un milagro, no comienza con una multitud, no comienza con un sermón. Esta historia comienza con una promesa. Y esta promesa es la promesa del Padre. Y antes de continuar desarrollando este tema, hagámonos una pregunta importante. ¿Qué es el libro de los Hechos? El libro de los Hechos, escrito por Lucas, el médico. Lucas también escribió el evangelio que lleva su nombre. Y él pudo recoger todos aquellos datos muy particulares de Jesús en el ministerio de Jesús. Y él aún nos muestra todo lo que Jesús hizo y comenzó a enseñar durante todo lo que Jesús, mejor dicho, hizo y comenzó a enseñar durante su ministerio terrenal, ¿verdad? Y el libro de los Hechos lo que nos muestra es cómo Jesús continuó su obra desde el cielo por medio del Espíritu Santo y su iglesia. Amén. Entonces, por tal razón, algunos teólogos han llamado el libro de los Hechos como el libro del Espíritu Santo, porque él es el verdadero protagonista del libro. Amén. Él es el verdadero protagonista de este libro. Entonces, antes de continuar con el tema, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo primero que Jesús quiso enseñar a su iglesia antes de ascender a los cielos? Por ejemplo, ¿qué ustedes creen que hizo Jesús? Perdón. ¿Ah? Perdón. Perdón, ¿ok? ¿Alguien más que hizo? Milagros, que cosas así, evangelizar, ¿no? Claro, eso, ¿verdad? Ok. Lo primero que Jesús hizo fue dejarles a sus discípulos saber que esperaran la promesa del Padre. Hechos 1:4. Dice la palabra de Dios. Y estando juntos, qué hermoso, porque estaban juntos. Eso es bien importante. Estaban juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre
el cual ya Él les había hablado anteriormente. Entonces, ¿por qué Jesús no simplemente les dijo, esperen al Espíritu Santo, sino esperen la promesa del Padre? Entonces, quiero primeramente decirte que esa promesa no comenzó en el libro de los Hechos. Fíjese bien, pues Dios la había anunciado muchos años, es más, muchos siglos atrás. Por ejemplo, en Joel capítulo 2, 28-29, vemos que el profeta Joel, a través del Espíritu Santo, dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En Ezequiel capítulo 36, versos 26-27, también el profeta Ezequiel dijo, por medio del Espíritu Santo, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Isaías dijo también en 44:3, derramaré mi espíritu sobre toda generación. Y Juan el Bautista, ya en los evangelios, en Mateo 3, versículo 11, dijo, él, que se refería a Jesús, dijo, él os bautizará con Espíritu Santo, amén, con Espíritu, en Espíritu Santo. Entonces, finalmente Jesús, perdón, me estoy jugando hoy. Finalmente Jesús dijo, ha llegado el momento. Lo que el Padre prometió durante años, durante siglos, está a punto ya de cumplirse. Amén. Entonces, así sucede con la iglesia del Señor. Aquí tengo. Sí. Permiso un momentito, permítame. Continuamos. Entonces, así sucede con la iglesia del Señor. Por ejemplo, la iglesia puede tener buenos músicos, puede tener buena predicación, puede tener excelente organización, tecnología, programas, etcétera. Pero si el Espíritu Santo no dirige la obra, terminamos funcionando en nuestras propias fuerzas. Y el libro de los Hechos comienza enseñándonos que Jesús no permitió a que sus discípulos comenzaran el ministerio hasta que recibieran el poder de lo alto, no el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque quiere enseñar a la iglesia, a ellos, que hoy recibiréis poder. Entonces, esta es una enseñanza muy hermosa, porque había un principio. El principio era que yo tenía que esperar la promesa de Dios antes de salir, antes de hacer la misión que Jesús le había encomendado. Entonces, si quiero hablar de unos principios en relación a esto. El primer principio es que Lucas nos recuerda que todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y antes de ascender le recuerda, esperarse la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque Dios siempre trabaja por medio de promesas. ¿No te has dado cuenta? Desde Abraham, aún hasta Pentecostés, Dios siempre trabajó por medio de promesas. Dios, y algo interesante y un atributo de Cristo, del Señor, es que Él cumple lo que promete. Y esa promesa de la que estamos hablando aquí hoy es ¿cuál? Es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo está disponible para aquellos que lo quieran, para aquellos que lo deseen. Amén. Entonces, quizás alguien hoy está esperando una promesa. Quizás tienes la promesa, pero estás esperando por ella. Entonces, tenemos la promesa de parte de Dios, y Dios nunca va a llegar tarde a cumplir esa promesa, porque algunos la dan por tardanza. Las promesas pueden demorarse, pero las promesas jamás fracasan.
Una promesa de Dios jamás va a fracasar. Una promesa de Dios jamás se va a dejar de cumplir. Porque Dios la va a cumplir. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Se lo dijo, lo cumplirá. Segunda de Pedro 3:9, mira cómo dijo el Señor. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y número 23:19, perdón, mire cómo dijo el Señor. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo y no lo hará. Él habló, no lo ejecutará. ¿Sabe? Si tienes una promesa de Dios, espera. Si tienes una promesa de Él, espera el cumplimiento. Porque te digo que su tiempo llegará y no tardará. Amén. Llegará y no tardará. ¿Cuánto la gloria al Señor? Damos el segundo punto, gloria a Dios. Para mi Señor, la alabanza y la adoración. El segundo punto es, el Espíritu Santo no es una fuerza como algunos dicen por ahí. Es una persona divina. Hechos 4, mire esto. Muchas personas hablan del Espíritu Santo como algo o como una fuerza, pero la Biblia enseña que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía o dirige, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo puede ser obedecido como también puede ser resistido. Amén. Entonces no es una energía como dicen por ahí. No es una emoción tampoco. No es tampoco una influencia. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Biblia aún en Génesis narra en los primeros versos que el Espíritu Santo se paseaba sobre la faz de la tierra y de las aguas. Él estaba desde la creación. Amén. Entonces, y se le conoce aún al Espíritu Santo por varios nombres. El Espíritu Santo, que es el nombre más común, pero también se le conoce como el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Consolador, el Paracleto, el Ayudador, el Abogado. Se le conoce como el Espíritu de adopción, el cual nos hace decir Abba Padre. Abba Padre significa papito mi Dios. Mire qué tremendo. El Espíritu de vida, Espíritu de poder, el Espíritu de la promesa. Amén. Entonces, el Padre planeó la redención. El Hijo la realizó y el Espíritu Santo la aplica en nosotros. Amén. La aplica en nosotros. Toda gran historia tiene un comienzo. Por ejemplo, la historia de la redención comenzó en Génesis. La historia del Mesías comenzó en los Evangelios. Pero la historia de la iglesia comenzó en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, después de los 4 Evangelios, narra el comienzo de la iglesia de Jesucristo. Y no dice ni iglesia evangélica, ni católica, ni budista, ni pentecostal, nada de eso dice. Empezó la iglesia de Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, la historia de la redención comenzó ahí. Bendito Dios. Ahora bien, y lo interesante del libro de los Hechos es que el protagonista del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. O también se le conoce como el libro del Espíritu Santo. Amén, el libro de los Hechos. Ahora bien, tercer punto. Antes de hacer, Dios quiere el ser. ¿Por qué te digo esto? Mira, los discípulos todavía preguntaban en el verso 6, ¿restaurarás el reino de Israel? Pues todavía estaban pensando políticamente, imagínense usted. Y Jesús les dice, oye, Jesús le cambió completamente el enfoque a su pregunta y le dice,
les habla del Espíritu Santo, dice, óyeme, no, es bueno que vayan y esperen hasta que sean revestidos de poder. Ahora bien, muchas veces también nosotros nos preguntamos cuándo, el cómo, el porqué de las cosas, y Dios responde, primero quiero transformarte, porque el reino de Dios comienza dentro del ser humano. Es que comienza el reino de Dios. Amén. Lo que yo quiero hacer, en otras palabras, lo que dice Dios, lo que yo quiero hacer en ti es tan glorioso que no tienes idea. Es transformarte, no meramente cambiarte. No solo informarte, es formar a Cristo en ti. Amén. ¿Por qué? La información llena nuestra mente. La revelación transforma el corazón. Te doy este ejemplo. La información te dice que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? La revelación hace que puedas decir como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 16, 17? Dice, porque el Padre te lo ha revelado, le dijo Jesús. Mi Padre te reveló eso. Entonces, ¿cómo lo aplica el Espíritu Santo? La información te enseña acerca del Espíritu Santo, que existe el Espíritu Santo. La revelación te lleva a caminar con el Espíritu Santo. La información te dice que el Espíritu Santo consuela. La revelación hace que experimentes su consuelo en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción. La información te dice que el Espíritu Santo dirige. Amén. Pero la revelación hace que aprendas a seguir su dirección cada día. Porque dice la palabra que Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces, Dios no solo, quiere que sepas que existe el Espíritu Santo. Él quiere que vivas una relación con Él. ¿Y por qué? Porque la información llena la mente, pero la revelación es el medio. La revelación es por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Transforma nuestra vida. Mira, 1 Corintios 2:10, mira cómo te lo dice. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Dice, el Espíritu Santo dice la Biblia que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él viene a morar en nosotros. Mira qué hermoso. Por eso es que a veces tú sientes cosas. Por eso es que a veces tú sientes, por ejemplo, que Él te está guiando, que Él te dirige, que Él te deja saber, óyeme, eso está mal. Él a veces permite que no peques. Él permite que no pequemos, mejor dicho. Él permite que te abstenga de hacer ciertas cosas que antes tú podías hacer mal, ya no. Él te sostiene, Él te dirige, Él te revela. Es el Espíritu Santo. Por eso es que nos reviste de poder, amén, de la habilidad. Entonces, el cuarto punto que te quiero hablar es que el poder del Espíritu Santo también tiene un propósito en nuestra vida. Hechos 1:8 dice, Jesús le dijo a los discípulos, óyeme, hasta que hablan después de qué cosas. Yo les diga que esperen la promesa del Padre. Y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿ven? Para que me sean testigos. Mira, observa esto. Jesús no dijo, recibirán emociones. Jesús no dijo, recibirán comodidad. Jesús dijo, recibirán poder. Entonces, la palabra griega de poder traducida al griego es dunami o dinami, significa dinamita, significa poder. Entonces, ese poder no fue dado para qué, no fue dado para impresionar. Ese poder fue dado para que fuéramos testigos de Jesús. Testigos de Jesús, amén. Entonces, el Espíritu Santo, fíjate qué interesante, nunca busca glorificarse, sino busca glorificar a Dios Padre y a Dios Hijo, amén. Siempre apunta hacia Cristo. Mire qué interesante. El Espíritu Santo nos da poder ¿para qué?
para vencer el pecado, nos da poder para amar, nos da poder para ¿qué? Para perdonar, nos da poder para evangelizar, nos da poder para perseverar, nos da poder para vivir en santidad. Así que no solamente para hacer milagros o usarnos en su poder, sino para parecernos más a Cristo. Ese es nuestro modelo, Cristo, amén. La estatura de varón perfecto. Entonces, esto me parece muy revelador, porque noten esto: el mejor ejemplo de una vida guiada por el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Mire esto: cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo dice que descendió sobre él como en forma de paloma. No porque dejara de ser Dios, no porque no tuviera el Espíritu, sino porque el Padre estaba manifestando públicamente el inicio del ministerio de Jesucristo. Amén. Públicamente, ¿ven? Por eso es que cuando nos bautizamos estamos públicamente manifestando mi fe en el Señor. Amén. Entonces, ¿y saben cuál fue la primera dirección que le dio el Espíritu Santo a Jesús? No fue predicarles a una multitud, no fue dirigido hacia hacer un milagro, no fue hacia una campaña evangelística, fue hacia un desierto. Sé que lo llevó al desierto, dirigido por el Espíritu Santo. Sé que lo llevó al desierto, y allí estuvo 40 días y 40 noches. Entonces, cuando leemos el capítulo en Lucas 4:1, dice: Jesús, mire esto, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y en el Jordán fue bautizado. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Qué diferente es esto de lo que muchas veces pensamos. Nosotros creemos que si el Espíritu Santo nos guía, todo será fácil en la vida. Cómodo, lleno de aplausos, muchas cosas. Pero el Espíritu Santo llevó a Jesús a un lugar de prueba. Primeramente, a un lugar de prueba. ¿Por qué? Porque antes de la plataforma viene el carácter. Antes del inicio del ministerio viene la formación del carácter. Amén. Entonces, antes del ministerio viene la obediencia. Tú no puedes empezar algo si tú no has obedecido anteriormente. Entonces, antes del poder público viene la victoria privada. Amén. Viene la victoria privada. Quiero que noten algo aquí. Jesús entró al desierto, en la Biblia, lleno del Espíritu Santo, Lucas 4:1. Y cuando terminó la prueba, en Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es decir, Jesús entró lleno del Espíritu Santo y salió fortalecido, salió en el poder. Amén. El desierto no le quitó el Espíritu. El desierto reveló la obra del Espíritu. Amén. Mire qué enseñanza tan poderosa esta. Tal vez algunos de ustedes están atravesando un desierto en este momento. Los desiertos son pruebas. Los desiertos son pruebas o procesos en la vida para formar nuestro carácter, para quitar aquello que tú sabes, que yo sé que tú sabes que a Dios no le gusta. Hay cosas que nos vamos a ser transformados en el desierto. Amén. Entonces, no piense que si estás ahora mismo por un desierto, Dios te abandonó. No piense que Dios te ha abandonado. No sé si lo han pensado. A veces uno dice: Dios mío, ¿será que me siento solo? ¿Será que Él no está conmigo? No, Él está contigo. Si el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para prepararlo para su ministerio, también puede usar nuestras pruebas para fortalecer nuestra fe, para moldear nuestro carácter y para prepararnos para lo que Él tiene para ti y para
adelante. Amén. Así como Jesús no comenzó su ministerio sin la dirección del Espíritu Santo, los discípulos tampoco comenzaron la misión sin esperar la promesa del Padre. Entonces, Jesús esperó el tiempo del Padre. Los discípulos también tuvieron que esperar. Y nosotros debemos de aprender la misma lección. Nunca debemos adelantarnos al Espíritu Santo. Nunca. Esperemos, amado. Esperemos. Yo te quiero compartir algo. Porque verdaderamente la visión del Espíritu Santo es gloriosa. Mira, cuando Dios nos da una promesa como la que nos ha dado el Espíritu Santo, Él lo da por varias razones. ¿Qué recibimos a través de esta promesa? Recibimos el Espíritu Santo, un Espíritu que intercede por nosotros primeramente. La Biblia en Romanos 8:28. El Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Son gemidos, en otras palabras, no es que Él sufra. Lo que pasa es que Él sabe que Dios, cuando permite que nosotros estemos en un desierto, Él sabe que hay cosas que no se pueden describir fácilmente. A lo mejor tú estás en un silencio, estás en un lloro, estás, Señor, en un quebranto. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Por eso el Espíritu Santo viene a orar, viene como a interceder por ti ante Dios Padre. Porque a veces el Señor dice, mira, mi hijo está que no tiene ni palabras como hablarme. Pero el Espíritu Santo está intercediendo por ti y por mí en ese momento. El Espíritu Santo también es nuestro consolador. Como dijo ahorita, en las pruebas, sea como sea, Él va a experimentar aún, por ejemplo, cuando mi padre y mi madre murieron, Él fue mi consolador. Yo tuve paz aún en medio de ese dolor, porque tuve esperanza, porque tuve el consuelo y la fortaleza de Él. La esperanza era que mi padre y mi padre servían a Dios. Sé dónde está en este momento. Entonces, el Espíritu Santo hace que tú tengas, le muestres a otro el testimonio que Él vive en tu vida. Ya no estás solo. Tienes alguien que te guía. Tienes alguien que te consuela, que te intercede. Amén. No sé, ¿cómo experimentamos esa promesa? A través de la fe. Todos tenemos una medida de fe, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando recibes tú a Jesús como tu Señor y Salvador, lo recibes por fe, creyendo, amén, en Él. Amén. ¿Cómo más? Dice que también esperando en obediencia al Señor. El Señor Jesús se lo dio a los discípulos. Esperen. Y en el momento de la promesa van a ser investidos. Luego tienen que esperar. Entonces, también por medio de la oración perseverante. Dice la Biblia que antes que ellos recibieran, en Hechos 1, al final del capítulo 1 de los Hechos, ellos están reunidos en el aposento, orando. Entonces, tú quieres la manifestación del Espíritu en tu vida, tú quieres que Él se manifieste en tu vida, quieres que te llene. ¿Sabes qué? Ora y pídelo. Dice la Biblia, no sabemos pedir. Si pedimos, Él nos dará el Espíritu Santo. Mire qué hermoso. Porque Dios sabe que sin el Espíritu Santo tú y yo no podemos salir a la calle a poder ser testigos de Jesús. Necesitamos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuáles son los resultados de recibir el Espíritu Santo? Tienes poder para vivir según la voluntad de Dios. Él te va a guiar a la voluntad del Señor. Te va a dar poder para andar los caminos. Óyeme, qué hermoso, porque Él va a dirigir tus pasos. Amén. Te va a dar fuerza para sufrir por causa del nombre de Jesús. ¿Sabes que Esteban, el primer mártir, en el capítulo, creo que 6 del libro de los Hechos? 6, sí. Este hombre, Dios le dio tanto la fuerza, el coraje, que aún en medio de que lo estaban apedreando, dice que él
arrodilló. Él dice que él alzó su voz al cielo. Dios, Señor, perdónale, no le tomes en cuenta este pecado. Mira, eso fue solamente por el Espíritu Santo. Y te da fuerza para sufrir por causa del nombre y también, perdón, te da poder para rectificar al mundo con valentía. Óyeme, si hay algo hoy en día que necesitamos es ser valientes. Te digo algo, esta que está aquí no puede hablar ni sostener un micrófono. Cuando yo recibí la investidura del Espíritu Santo, me ha dado en verdad el coraje. Y yo puedo hablar, te digo honestamente, puedo estar mismo aquí el presidente de Estados Unidos, puede estar aquí quien sea, y yo puedo ver la palabra del Señor sin temor alguno. ¿Por qué? Porque la valentía te la da el Espíritu Santo. Amén. Te la da el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Termino con esto. Ya, esto es para el Señor. Gloria a Dios. Jesús ascendió a los cielos, pero volverá. ¿Cuánto le espera? Volverá. Los discípulos quedaron mirando al cielo cuando el Señor ascendió, ¿verdad? Los ángeles dijeron, hey, ¿por qué siguen mirando al Señor? En otras palabras, ahora le corresponde a ustedes cumplir la misión que Él les dijo, que Él les encomendó. La iglesia vive entre dos acontecimientos. Número 1, la ascensión al cielo. Y número 2, la segunda venida, la que estamos esperando. Amén. La segunda venida, gloria a Dios. Ahora bien, en la segunda venida tú y yo venimos con Él. Lo que pasa es que te confunde la segunda venida con el arrebatamiento o el rapto, que es diferente, ¿ok? Entonces, en toda nuestra vida ocurren estas dos grandes realidades. Nos estamos esperando, o estaremos esperando pasivamente. Estamos trabajando mientras esperamos. Eso es lo que el Señor quiere. Porque en el libro de los Hechos mucha gente empezó a vender ya el Señor regresa. No. Mientras el Señor viene, tú sigues haciendo lo que Dios te encomendó hacer. Tú sigues trabajando. Tú sigues hablando, testificando ahora acerca de Jesús. Sigue haciendo lo que te toca hacer en lo que Él viene. Amén. Entonces, aquí concluimos. Te haré un contraste muy sencillo. Moisés tuvo que el Mar Rojo. David tuvo a Goliat. Josué tuvo a Jericó. Pedro tuvo a Pentecostés. Pero todos tenían algo en común. Ninguno pudo cumplir el propósito de Dios dependiendo de su propia fuerza. Amén. Nosotros tampoco. La iglesia necesita volver a depender del Espíritu Santo. No de nuestras capacidades, mas no más de nuestros métodos. Sí, necesitamos más del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando yo preparaba este mensaje, era dirigido por el Espíritu Santo, porque yo en mi conocimiento puedo hallar las cosas. Claro, tengo que estudiar, tengo que estudiar, pero el Espíritu Santo dirígeme. Aún después que había hecho los títulos, hablé con mi esposa y volví a cambiar los títulos antes de enviarte, porque a veces yo así, pero yo busco la dirección del Espíritu Santo aún en la predicación, en todo lo que tenemos que hacer definitivamente. Entonces, hoy te pregunto esto, para terminar, para cerrar. ¿Estamos dependiendo del Espíritu Santo o de mi propia fuerza para hacer las cosas? ¿He estado entristeciendo al Espíritu Santo en alguna parte de mi vida que tal vez no le he entregado al Señor? ¿Estoy siendo un verdadero testigo de Cristo ante otros? ¿Anhelo cada día ser lleno del Espíritu Santo? Esa es la pregunta que te dejo en el tapete, ¿verdad? Te dejo sobre la mesa para que analicemos, porque yo también me la hago, créanme. Entonces, tengamos esto en mente. La iglesia no avanza por el talento de los hombres, sino la iglesia avanza por el poder del Espíritu Santo. Amén.
Vamos a ponernos en pie, amada iglesia, ahí. Vamos a ponernos en pie. Bendito Dios. Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos. Si está identificado con esto, quiero que me acompañen en esta oración. Cierra tus ojitos. Dios, el Espíritu Santo nos va a ministrar. Amén. Él nos va a ministrar. Amado Dios y Padre, venimos ante ti, ante tu presencia, Dios de los cielos, porque estamos en tu presencia. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios, amado Dios y mi Rey, que cumple tus promesas. Tú nunca llegas tarde, tú siempre llegas a tiempo. Padre, hoy reconocemos, Dios mío amado, que necesitamos más de ti. Necesitamos de la guianza de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu cada día podamos ser guiados por Él. Podamos, Dios mío amado, ser enseñados por Él. Podamos aprender a escucharlo. Podamos aprender, Señor, a discernir. Dios mío amado, Padre, queremos cada día depender de tu Santo Espíritu, mi Dios, para poder ser testigos a otros de que tú vives en nosotros, porque tú nos enseñas a amar, nos enseñas a perdonar, tú nos capacitas, oh Señor, tú nos diriges, Señor. Padre, haz de nosotros una iglesia llena de tu poder. Padre, una iglesia que ame tu palabra, una iglesia que ame la oración, una iglesia, Padre, que cumpla la misión y la visión que tú nos has encomendado. Padre, yo te pido, Señor, que podamos, así como tú fortaleciste a los discípulos, tú nos fortalezcas a nosotros, mi Dios, Padre, y que tú nos llenes cada día de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu poder, mi Señor. Padre, mi amado, porque cuando tú nos llenas, tú nos sigues transformando a la imagen de la estatura del varón perfecto. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, escribe nuevos capítulos de tu historia a través de nosotros, en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dios me los bendiga, amada iglesia. Dios me los guarde. Te quiero dejar con esto. El próximo, si hoy aprendimos